En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy vamos a comenzar con la explicación de la introducción de la ordenación general del misal romano, o el proemio o introducción, que nos puede servir para situarnos en el contexto del misal aprobado en la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II con respecto a aquel que previamente se utilizaba, que era el que a su vez había sido aprobado 4 siglos antes, en el Concilio de Trento. Entonces ahí en el material que os doy hoy tenéis no todo, sino un resumen de los párrafos más importantes, a su vez resumidos del proemio o la introducción de nuestro misal, el misal actual, en el cual se explica, en primer lugar, cómo a día de hoy la celebración eucarística que nosotros eh, vivimos es exactamente la misma y única que continúa la celebración de la cena pascual del Señor con sus apóstoles, cuando instituyó en la última cena el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Allí ya él dio una serie de indicaciones a sus discípulos que han quedado consignadas en el Evangelio sobre el modo en que debía de disponerse todo para celebrar la Pascua. Y por tanto ya desde el primer momento y desde la primera celebración eucarística en la última cena del Señor aparecen una serie de normas y de disposiciones necesarias que hay que observar para celebrar. La Iglesia siempre ha considerado que le corresponde custodiar y mantener y establecer las normas necesarias para disponer lo más óptimamente posible las personas, los lugares, los ritos, los textos para celebrar la Eucaristía. Entonces, tanto las normas del misal actual, promulgado en el Vaticano II, como el anterior, el Concilio de Trento, constituyen, pues, digamos, un testimonio de cómo la Iglesia quiere cuidar aquello que ella atesora como su valor más precioso, incalculable, y a su vez transmitirlo a las siguientes generaciones con fe, con amor, para que permanezca y se prolongue con el deseo expreso del Señor, hacer esto en memoria mía. Por tanto, hay un testimonio de fe inalterado desde la misma noche de la última cena. La naturaleza de la misa de sacrificio, en lo cual hemos insistido mucho en este curso, si recordáis ya desde el año anterior, que afirma solemnemente el Concilio de Trento, la Eucaristía es sacrificio, ha sido expresada también igualmente con la misma importancia por el Concilio Vaticano II, en las palabras acerca de la misa que recoge el concilio, ¿no? Nuestro Salvador, en la última cena, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con el que iba a perpetuar por los siglos hasta su retorno el sacrificio de la cruz, y confiar así a su esposa la Iglesia el memorial de su muerte y de su resurrección. Lo que así fue enseñado por el concilio está expresamente también después recogido en las fórmulas de la celebración de la misa. Está recogido en las plegarias eucarísticas que rezamos en la celebración de la misa, porque en ellas el sacerdote también se dirige a Dios en nombre de todo el pueblo. Le da gracias, le ofrece el sacrificio vivo y santo, que es la ofrenda de la Iglesia y es la víctima por la cual Dios mismo ha querido devolvernos su amistad, y reza para que el cuerpo y la sangre de Cristo sean un sacrificio agradable al Padre y sea motivo de salvación para el mundo entero. De manera que en este nuevo misal, la norma de la oración, es decir, la lex orandi, la norma de oración que el pueblo de Dios desde siempre, desde el origen, ha vivido, responde a su vez a la norma de la fe, a la norma perenne de la fe, a la lex credendi, es decir, a aquello que también desde el origen la Iglesia también igualmente siempre ha creído. Rezamos conforme a lo que creemos y así lo mantenemos y del mismo modo también lo transmitimos. Es decir, que el sacrificio, excepto porque hoy en día igual lo celebramos en una forma distinta, es uno y el mismo en cuanto al sacrificio de la cruz y en cuanto a su renovación sacramental en la misa. Y es el mismo sacrificio que Cristo el Señor instituyó en la última cena y que mandó celebrar a los apóstoles en memoria suya. Por lo cual la misa al mismo tiempo es sacrificio de alabanza eh, y al mismo tiempo también es de acción de gracias y es también sacrificio que nos obtiene la salvación y que satisface por nuestros pecados. Bien, en tercer lugar, recordar también que recuerda también la introducción al misal, ¿no? Que
Igualmente, también el misterio que veneramos y creemos firmemente de que Cristo está real y verdaderamente presente bajo las especies eucarísticas es confirmado por el Concilio Vaticano II y por el Magisterio de la Iglesia en otros documentos, en el mismo sentido, con la misma autoridad con la que también hacía 4 siglos el Concilio de Trento lo había declarado como materia de fe. Y esto también se manifiesta cuando celebramos la misa, nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por eso se exhorta también al pueblo cristiano a venerar y adorar al Señor en su presencia eucarística en el sagrario, y también a que el Jueves Santo, en la celebración de la Cena del Señor, y luego en ese otro domingo del año tan importante que es el domingo del Corpus Christi, pues se honre de una manera peculiar, con mayor veneración todavía y más solemnemente, este sacramento admirable. El proemio, la introducción de la ordenación del misal, continúa haciendo después una referencia a la concurrencia en la celebración eucarística en una relación de circularidad de el sacerdocio ministerial que Cristo ha otorgado a aquellos a los que ha llamado para ser sus ministros, que actúen en persona suya para celebrar, para presidir la celebración de la Eucaristía, para distribuir al pueblo el pan eucarístico, pero a su vez también la presencia del sacerdocio común de los fieles, cuya condición están revestidos todos los bautizados, que es el que los constituye como verdadero pueblo de Dios, que celebra la Eucaristía como Iglesia universal, ¿no? Y por tanto es necesario prestar atención en los aspectos de la celebración tanto a la figura y el ministerio, a la función que desempeña el presbítero actuando en persona Christi, como a la participación del pueblo de Dios, que recuerda la introducción, a lo mejor algunas veces en el paso de los siglos se le prestó menos atención, ¿no? Por tanto, ya desde aquí se apunta a la necesidad que en el Concilio Vaticano II es la gran aportación de la Constitución dogmática sobre la liturgia, de promover la participación activa del pueblo de Dios en la liturgia, precisamente porque ellos participan de la condición sacerdotal de Cristo por su bautismo en el sacerdocio común de los fieles, en la forma que les es propio, ¿no? Bien, después de estas consideraciones acerca de cómo se conserva el testimonio de una fe inalterada en la celebración de la Eucaristía desde el origen en la última cena hasta hoy, a lo largo de los siglos, custodiada por el magisterio y transmitida a los cristianos a lo largo de las generaciones, hay una segunda observación acerca de cómo hay a su vez también una tradición ininterrumpida. Al dar a conocer las normas que se deben de seguir, al revisar la manera de celebrar la misa, el Vaticano II, el concilio, en este nuevo misal, entre otras cosas, mandó que algunos ritos fueran restablecidos con la primitiva norma de los santos padres, es decir, con las fórmulas litúrgicas que se utilizaban en los primeros siglos de la Iglesia por parte de los pastores que en ese momento estaban al cuidado del pueblo de Dios, usando las mismas palabras que el misal de Trento, el misal de hace 4 siglos, eh, eh, ya disponía. Es decir, que se puede decir, por este criterio común, que ambos misales, el que se ha estado utilizando desde el Concilio de Trento hasta que ha llegado el Vaticano II, y el que sale en el Vaticano II, que es el que utilizamos hoy, aunque entre ellos hay una diferencia de 4 siglos, sin embargo, los dos recogen una misma e idéntica tradición y no son contrapuestos. Eh, Aunque sí que se puede ver, si se examina detenidamente, como a lo mejor tendremos ocasión de hacer, que de una manera muy acertada y muy feliz, dice en la introducción del misal, el primero de los dos, es decir, el misal de Trento, hoy, 4 siglos después, ha sido completado de una manera óptima por el segundo, ¿no? Lo completa, pero digamos que no lo deroga, no lo anula como si fuese una cosa que no vale, ¿no? Bueno, ese misal que emana del Concilio de Trento en el año 1570, a su vez se diferenciaba muy poco del primero de todos los misales, que apareció impreso en el año 1474, en el siglo XV, un siglo antes de Trento, el cual a su vez reproducía muy fielmente el misal de la época de Inocencio III. Además, en la investigación litúrgica se ha conocido que los códices de la Biblioteca Vaticana, que sirvieron para corregir algunas expresiones, también se
tuvieron en cuenta a la hora de la redacción del misal. Eh, y, sin embargo, hoy en día, en aquella norma de los Santos Padres, volviendo a los textos de los Santos Padres de la norma primitiva, que es lo que seguían también los redactores del misal del Concilio de Trento, pues se ha enriquecido con innumerables escritos litúrgicos de eruditos que a lo largo de los siglos se han ido conociendo. Algunos de ellos en el siglo XVI, de otros ritos como el rito ambrosiano, antiguos libros litúrgicos de España, otros también de las Galias, ¿no? Se han hallado numerosísimos documentos litúrgicos y se ha podido conocer más a fondo las distintas tradiciones litúrgicas de los primeros siglos que no eran iguales en cada lugar, incluso anteriores a la constitución de los dos ritos distintos de Oriente y de Occidente, como se celebra la Eucaristía hoy. Además, también se ha profundizado en el estudio de los textos y los documentos preciosísimos de los Santos Padres, en la patrística, y entonces eso ha permitido a su vez profundizar en la teología sobre el conocimiento de la Eucaristía, con una nueva luz arrojada por la enseñanza de los padres más eminentes de la antigüedad cristiana, como San Ireneo, como San Ambrosio, como San Juan Crisóstomo y otros, ¿no? Por tanto, todo este gran esfuerzo a lo largo de años y de siglos de estudio y de enriquecimiento de la tradición litúrgica es aquello que nosotros ya recibimos cuando se nos ofrece el misal, aprobado por el Concilio Vaticano II, en una tradición ininterrumpida desde el origen. La norma de aquella primitiva norma de los textos de los Santos Padres, que son la tradición más venerable, que es lo que el concilio, igual que Trento, hoy día pide que se observe y se siga, exige no solo que se conserven aquellas cosas que nos transmitieron nuestros predecesores más inmediatos, en el siglo XX, en el siglo XIX, sino también que se abarque y que se estudie profundamente, dice la introducción, todo el pasado de la Iglesia y todas las formas de expresión con los que la única fe se ha manifestado, pues en contextos humanos y culturales muy distintos entre sí, en todo lo que ha sido el mundo conocido desde el origen de la transmisión de la fe hasta hoy, ¿no? Esta perspectiva, dice el texto, permite ver cómo el Espíritu Santo, en un pueblo de Dios extendido por todos los lugares de la tierra, con tan diferentes culturas humanas y tradiciones, sin embargo, conserva una fidelidad maravillosa en conservar de manera inmutable, por distintos que sean los lugares y diferentes que sean las épocas, un mismo depósito de fe, que no ha variado, aunque haya tanta diversidad de ritos y de oraciones, ¿no? Por tanto, la celebración eucarística manifiesta una tradición ininterrumpida, la cual a su vez es signo de la acción del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, que es quien lo mantiene unido en la confesión de la fe. Por último, ya en la introducción, hoy, pues recordar cómo también el texto hace una alusión a un nuevo estado de cosas, a partir del momento en el que el Concilio Vaticano II dispone que se lleve a cabo la reforma litúrgica y ve la luz el nuevo misal, como el otro día decíamos ya a principios de los años 70 del siglo XX. El nuevo misal, el misal que utilizamos hoy, mientras testifica la ley de oración de la Iglesia romana y protege el depósito de fe transmitido por los concilios, a su vez es un paso adelante muy importante en la tradición litúrgica, porque los padres conciliares del Vaticano II pudieron aportar muchas sugerencias y orientaciones pastorales que hace 4 siglos a lo mejor eran impensables. El Concilio de Trento, hace 4 siglos, había reconocido ya el gran valor de catequesis que había en la celebración de la misa. Tiene un gran valor catequético la misa, pero al Concilio de Trento no le había no le había sido posible deducir todas las consecuencias prácticas para sacar todo el partido a ese valor catequético, ¿no? De hecho, ya en el Concilio de Trento, muchos padres participantes solicitaban que se permitiese el uso de las lenguas de cada país en la celebración de la misa. Pero el concilio, teniendo en cuenta las circunstancias que se daban en aquellos momentos, que, como sabemos, eran de cierta convulsión porque estaba en todo su auge toda la herejía protestante contra la que había que salir al paso de las afirmaciones que amenazaban con desviar la verdadera fe, y en concreto también sobre la Eucaristía, pues el concilio de Trento, debido también a esas circunstancias, con cautela, por una parte prohibió el uso de las lenguas modernas en las misas, pero por otra parte mandó que los sacerdotes supliesen eso con una explicación a la gente.
Para que las ovejas de Cristo no padezcan hambre, el Santo Concilio de Trento manda a los pastores que expliquen algo de lo que se lee en la misa y que por lo demás expliquen algún misterio de este santo sacrificio, principalmente en los domingos y en los días festivos. Se refiere a las homilías. Por tanto, aunque la misa finalmente se decidió que se celebrase solo en latín, debido sobre todo a esas circunstancias en las que había que custodiar la tradición ininterrumpida y salvaguardar el valor inalterable de la Eucaristía frente a las herejías que lo amenazaban. Sin embargo, se quiso promover que los sacerdotes explicasen al pueblo el significado de la misa para que fueran más partícipes y para que no pasaran hambre, dice el texto del Concilio de Trento, ¿no? Por eso, el Vaticano II, 4 siglos después, y ya en un contexto histórico, religioso y eclesial distinto, congregado en ese momento, en los años 60 del siglo XX, para adaptar a la Iglesia a las necesidades de su misión de ser testigo del Evangelio en el siglo XX, pues también miró profundamente, como lo hizo Trento en su momento, el carácter de enseñanza y de ayuda pastoral que la misa tiene. Y aunque nadie niega la legitimidad y la eficacia de celebrar la misa en latín, sin embargo, en este caso, ahora el Concilio Vaticano II sí que pudo ya decir que en no pocas ocasiones el empleo de las lenguas vernáculas, las lenguas modernas, el español, el alemán, el francés, en no pocas ocasiones el empleo de las lenguas modernas puede ser de gran utilidad para el pueblo y autorizó su uso. El ardiente interés con que fue acogido en todas partes este decreto hizo que, bajo el cuidado de los obispos y desde la sede del Vaticano, se permitiese el uso de las lenguas modernas en todas las celebraciones en las que participa el pueblo. Por lo cual, el misal y todos los leccionarios de la misa, con las lecturas de la Biblia, se empezaron a editar desde la Santa Sede, traducidas a las lenguas modernas y luego ya también adaptadas por cada conferencia episcopal de cada país, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir, como yo también apuntaba antes, que el Concilio de Trento ya no valga para nada, ¿eh? Porque el Concilio Vaticano II, cuando ha promovido la reforma de este misal nuevo, también ha advertido de que se tienen que conservar, poniéndose en práctica, prescripciones del Concilio de Trento, que no en todas partes se han acatado, como por ejemplo que debe ser obligatoria la homilía los domingos y también los días de precepto, los días festivos, o por ejemplo la posibilidad de intercalar municiones dentro de los ritos sagrados. Con mayor interés todavía, el Vaticano II, al recomendar, al recomendar igualmente que la participación más perfecta de los fieles en la Eucaristía es aquella que se da cuando reciben la comunión, pues ha exhortado a que la gente y los fieles presentes en la misa no se contenten con comulgar espiritualmente, sino que reciban la comunión eucarística, ¿no? Como ya también promovía el Concilio de Trento, ¿no? Por tanto, exhortar a comulgar y, por supuesto, para comulgar, hacerlo con las debidas disposiciones, lo cual, por tanto, a su vez, implica una catequesis sobre el sacramento de la reconciliación, de la confesión, ¿no? Bueno. A su vez, también, movido por un interés pastoral, el Concilio Vaticano II ha permitido en determinadas ocasiones la comunión bajo las dos especies, para todo el pueblo y no solo para el presidente de la misa, no solo para el sacerdote, especialmente cuando por la forma más clara del signo sacramental se le dé a los fieles una oportunidad más clara de captar más profundamente en qué misterio están participando, ¿no? De modo que, en resumidas cuentas, la Iglesia actúa, como dice Jesús en el Nuevo Testamento, como el escriba que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo, ¿eh? La Iglesia, mientras permanece fiel a su misión de ser maestra de la verdad, custodiando lo antiguo, es decir, el depósito de la tradición más venerable desde el origen, a su vez cumple con el deber de examinar y de emplear prudentemente lo nuevo, en todo aquello que pueda mejorar y ayudar más al pueblo de Dios. Así que de modo más abierto, una parte del misal nuevo, como iremos viendo, ordena las oraciones de la Iglesia a las necesidades de nuestro tiempo. Hay una última parte, una de las últimas partes del misal, en el que se propone una serie de misas en diversas necesidades, ¿no? Las misas rituales, en las que se combinan pues, de una manera pues, muy armónica lo tradicional y lo nuevo. Y así, mientras que algunas expresiones provienen de la tradición más antigua de la Iglesia y han permanecido intactas en el misal romano que hoy en día utilizamos, sin embargo otras se han acomodado a las necesidades actuales y a las circunstancias de hoy, ¿no?
Y en cambio también hay otras que a su vez han sido elaboradas completamente nuevas. Ya iremos viendo, señalando cuáles, ¿no? Concluye la introducción explicando cómo, utilizando estos textos de una tradición tan antiquísima, valorando la nueva situación del mundo actual en que vivimos, pareció a los padres conciliares que no se hacía agravio a un tesoro tan venerable si se cambiaban ciertas expresiones con el fin de adaptarlas convenientemente al lenguaje teológico de hoy y para que respondieran de verdad a la condición presente de la vida de la Iglesia. De aquí, por ejemplo, que algunas expresiones relativas al juicio, me refiero al juicio de Dios, ¿no? Al juicio final, eh, al uso de los bienes terrenos, algunas expresiones relativas a estas cosas han sido modificadas, ¿no? Para que en el día de hoy, en la comprensión de la Iglesia hoy, se puedan entender mejor. Y también algunas otras que se refieren, por ejemplo, a formas externas de penitencia, que eran propias de la Iglesia de otras épocas, pues también han sido en el nuevo misal adoptadas convenientemente al lenguaje de nuestro tiempo y a la condición presente de la Iglesia, dice la introducción. De modo que el Concilio de Trento, que dispuso un misal, ha quedado dejado de lado porque es obsoleto y nulo o no vale. No. Eh, es así, dice la introducción por último, como las normas litúrgicas del Concilio de Trento hace 4 siglos han sido razonablemente completadas y perfeccionadas en varias partes por las normas del Concilio Vaticano II, que llevó a término los esfuerzos por acercar la liturgia a los fieles más y mejor. Esfuerzos realizados no solo en el Concilio Vaticano II, sino ya a lo largo de todos estos 4 siglos, pero especialmente en los últimos tiempos, ¿no? A partir sobre todo del Papa San Pío X, que fue el Papa que promovió, por ejemplo, la primera comunión de los niños y de sus sucesores. Esto ya estamos hablando de siglo XIX, siglo XX. Bien, una palabra hoy solamente para la introducción y sobre esta continuidad de la celebración litúrgica en la vida de la Iglesia en cuanto al depósito de la fe y la tradición venerable que se custodia y se entrega a las futuras generaciones. Y el próximo día comenzaremos a ver los distintos capítulos del misal.